Sí. Ten cuidado al conversar con pecadores convictos de no hacer ningún compromiso con ellos en ningún punto donde tengan dificultades. Aquí presentamos algunos puntos de dificultad. Aquella mujer que hay algo que todavía no está dispuesto a hacer porque no lo ve como pecado. Y el caso de este otro hombre en el cual considera que el marianismo o la idolatría es algo que no está dispuesto a dejar. Entonces, si tú comprometes en cuanto a eso, la persona no se va a convertir. Si tú dices, bueno, poco a poco ahí Dios le va a ir revelando, no, ya le está revelando, ya le está diciendo en la palabra las cosas. Entonces, la persona tiene que dejar eso. Entonces, y tiene que quedarse claro que no quiere aceptar los términos como Dios quiere. No lo pongas como entre tú y él, entre él y Dios. Tú no quieres aceptar los términos que Dios ha puesto en su palabra. Aquí Dios ha puesto esto y tienes que confrontarlo, que es Dios el que está pidiendo eso y no eres tú el que estás pidiendo, que es su palabra la que está diciendo que esas cosas son las que él tiene que someterse. Si lo haces, si comprometes, si das de sí, si le dices, bueno, está bien, ahí poco a poco Dios te va a revelar para que lo vayas dejando. Estarán seguros de aprovecharlo y así obtener una falsa esperanza. Y ese es el peligro. Se van a llevar una falsa esperanza de salvación cuando no han sido salvos. Se van a llevar pensando que sí ya están salvos y están todo bien cuando no lo están. Eso es lo que va a suceder. Sobre todo en personas que quieren guardar una imagen. En todo lo demás, ¿qué tratan de hacer? Con todas estas obras buenas, si llego a estar mal en esto, hay suficientes obras buenas para cubrir las malas. En otras palabras, quieren una salvación por obras. Esos son los mecanismos en que está obrando en su mente. Eso es lo que estas personas quieren hacer. Y esa es la razón por la cual hay detrás en muchas personas que aparentemente son buenos. Quieren usar esas cosas como buenos, como una ventaja para una negociación de que, bueno, yo tengo todo esto bueno. Entonces, esto no ha de ser tan malo porque todo esto sí tengo bueno. Y eso es lo que tratan de hacer, negociar con Dios. Es una rebeldía totalmente ante Dios, usando una falsa imagen de bondad. Los pecadores convictos a menudo se meten en dificultades con respecto a renunciar a algún pecado querido o ceder en algún punto donde su conciencia y el Espíritu Santo estén en conflicto con ellos. Eso es lo que sucede. Cuando tú lo presentas, van a entrar en conflicto. Y cuando entran en ese conflicto, dicen, no, hasta aquí yo llego. Dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya no quieren seguir adelante. Entonces, simplemente tienen que decirles, no estás, al ver eso, tú no estás dispuesto a someterte a Dios, a rendirte a todo lo que Dios quiere. Hay algo que tú no estás dispuesto a hacer por Dios. Y Dios no necesita gente como tú en el cielo. Dios no tiene gente como tú en el cielo. Los ángeles dicen, hacen la voluntad de Dios todo el tiempo. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y tú no estás dispuesto a hacer toda la voluntad. Hay algo, en este punto, tú no quieres ceder. Y tu conciencia te hace saber y el Espíritu Santo está en conflicto contigo. Y se marca esa dificultad que no están dispuestos a hacer. Y si se encuentran con alguien que ceda en el punto, por eso se van a otras iglesias, porque buscan a alguien que sí cede en el punto, se sienten mejor y felices y piensan que se han convertido. Eso es lo que pasa, ese es el engaño. Por eso es que se van a alguna otra religión, por eso se van en algún otro lugar, porque ahí los hacen sentir que se han convertido. Realmente los están engañando. Es un engaño total lo que tienen ellos. Y entonces, y el final es muy triste, porque Dios no va a ceder en los términos. Dios
Es más, Dios lo ve como una rebeldía activa, que la persona no quiere hacer dejar eso por Dios. Entonces, ese es un punto muy grave. El joven que vino a Cristo era de este carácter. Tenía una dificultad y Jesucristo sabía exactamente cuál era. Sabía que amaba su dinero. Y en lugar de comprometer el asunto y tratar de consolarlo, simplemente puso su dedo en el mismo lugar y le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. O sea, Jesús no se dio. Jesús sabía cuál era su ídolo, cuál era el punto, el cual lo tenía atado. Y le puso el dedo en la llaga. ¿Ok? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven, sígueme. Este es el pasaje. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Voy a parar aquí. Vean la clase de persona que es. Vean la manera como aborda al Señor Jesús, maestro bueno. En otras palabras, él tiene en la mente que Jesús es bueno. Jesús le pone, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Por qué hace esto? Jesús era bueno y él sabía que era bueno. ¿Qué es lo que trata de decirle a Jesús? Él también se consideraba bueno. ¿Por qué se considera bueno? Porque cumple con todos los mandamientos desde su juventud. No adulterarás, no matarás, no guardarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde que era joven, no decía mentiras, no robaba, no mataba a nadie, ni adulteraba, honraba a su padre y a su madre, cumplía con los mandamientos de Dios. Entonces, ante la gente, él era una persona buena. Y al ser muy rico, la gente piensa, oye, es una persona buena, por eso es que Dios lo ha bendecido con mucho dinero. O sea, la gente llegaba a pensar que tenía el favor de Dios, porque como veían que vivía una vida aparentemente recta, cumpliendo los mandamientos, y que era muy rico, seguro que está el favor de Dios con él. Entonces, él en su mente se autoengañaba pensando, soy una persona buena. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Esto es tremendo cuando dice eso, aún te falta una cosa. Se ve todo moralmente bien, pero aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vean cómo está el estado de esta persona. ¿Cómo está el estado de él cuando viene con Jesús? Está despierta porque viene un hombre principal, le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otro pasaje dice que hincando la rodilla vino a él, preguntándole la pregunta más correcta que hay. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué de pronto quieres saber cuál es la vida eterna? Ahora, si él estaba ya cumpliendo todos los mandamientos, ¿por qué puede pensar que no va a heredar la vida eterna? En otras palabras, hubo un despertamiento en él, algo que el Espíritu Santo le mostró, le tocó, le hizo ver, que de pronto quiso saber cómo ser salvo, cómo salvarse. Jesús le dice los mandamientos, se lo llevó a los mandamientos, cómo está su vida. Dice que todo lo guardó su juventud. Pero Jesús
que sabe todas las cosas, le puso el dedo en la llaga. Aún le faltaba una cosa. Una sola cosa le faltaba, hermanos. Una cosa, por una cosa se fue al infierno este hombre. Por solo una cosa se fue al infierno. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más adelante dice, los que aman las riquezas. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, vean, esto es lo que sucede con personas cuando esa cosa que les hace falta, le pones tú el dedo ahí y le dices, aún te falta esto. Deja esto y ven, sigue a Jesús. Y cuando empiezan a resistir, no te resisten a ti, resisten al Espíritu Santo de Dios que está tratando con ellos. Quiero que vean, hermanos, el contraste, porque este está en el capítulo 18 de Lucas. Inmediatamente después, en el capítulo 19, vemos a Zaqueo, que es un contraste. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, también era rico, igual que el otro, procuraba ver quién era Jesús. De nuevo, ¿por qué quería ver quién era Jesús? Ahí está, es alguien que está despierto, alguien que está despierto. Entonces, cuando el otro, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando Jesús empieza a ver los mandamientos y le pone eso, entra en convicción. Entra en convicción, ¿por qué? Porque era muy rico. Se siente culpable que realmente tiene como un ídolo. El ídolo eran riquezas. Y ahí le puso la llaga, entra en convicción y dice, aquí eso no lo voy a hacer. En el caso de Zaqueo, está despierto, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vean cuántas órdenes le da Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fue todas las órdenes que le dio. Solamente que se bajara rápido, porque él que descendiera, porque yo tenía que entrar a casa. Entonces él, descendiendo a prisa, o sea, Zaqueo descendiendo a prisa, y le recibió gozoso al ver esto. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, y quiero hacer una pausa aquí, sin que le dijera nada a Jesús, nomás estas órdenes le dio. Date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo que hiciera eso. Eso salió de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que sentía culpabilidad por eso. Y ahí le puso el dedo en la llaga el Espíritu Santo. Pero él no resistió. Él más que bien, más que dispuesto, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y obviamente, ¿por qué no todo? Bueno, porque había defraudado a la gente. Y te lo dice, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Tenía que tener la otra mitad para pagarle a toda la gente que había defraudado 4 veces lo que los defraudó. Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un contraste uno tras otro. El uno rico, este también es rico. Pero el uno, cuando le tocaron el dinero, no estuvo dispuesto. Y aquí Jesús no hubo necesidad que les tocara eso. Él solo lo sacó a colación y dispuesto a despojarse del dinero para seguir a Jesús. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué, ¿Cuál fue el efecto en el joven rico? El joven se fue entristecido. Probablemente, si Cristo le hubiera dicho que hiciera algo más, habría sentido alivio. Habría obtenido una esperanza. Se habría declarado discípulo, se habría unido a la iglesia y habría ido al infierno. Si le hubiera dicho Jesús, mira, dales una ofrenda a los pobres, dales una ofrenda generosa a los pobres para que se sientan bien. No, hombre, ahorita voy y lo hago. Dale, ayuda a los hermanos, ayuda a esto otro. Lo hace. Pero cuando le puso Jesús, no, tienes que hacer esto, ahí es cuando se fue triste. Porque ahí es donde estaba su vida, en el dinero. Hermanos, eso es lo que es un ídolo. Es un punto que la persona no está dispuesta a rendir a Jesús. Cuando Jesús presenta dos parábolas, la parábola de la perla de gran precio, que la haya un hombre, dice, vende todo lo que tiene, se queda sin nada por comprar ese terreno donde está esa perla. Y eso es lo que hace uno. Uno se rinde a todo a Dios, se despoja de lo que uno más quiere, de lo que uno tiene por glorioso, para ser hallados en él. Pablo lo pone. Y cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesús, para ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe en Jesús. Entonces, aquí hay